Buenos días, Carlos. Qué gusto verte, qué placer verte después de tanto tiempo. Buenos días, querido Tony. Lo mismo es mi sentimiento. Ya hace como 2 o 3 años que no nos cruzamos, Es pero cierto, tenemos el afecto de 50 años compartidos con vos, con tu papá, con tu mamá, con los es distintos cierto. emprendimientos que ustedes hicieron, desde la legendaria Aquí Nosotros, que se Ajá. editaba en General Roca, del Federal que vos después sacaste en Viedma y que yo Sí, durante sí. mucho tiempo te cuidé una súper encuadernación con todos los ejemplares que después volvió a tus manos. Así Sí, que encantado. ¿Eh? yo me había quedado sin ninguna copia y creo que vos me dijiste que la tenías guardada allá por Río Colorado, en algún lugar la tenías acobachada, porque claro, yo tuve que salir medio apresuradamente de Viedma allá en un julio y nunca me voy a olvidar que yo le debo la vida al ingeniero Carvajal, que en forma oculta me puso un camión a las 4 de la mañana para poder salir de Viedma. Nunca hay que olvidarse de esas cosas, ¿viste? Pero bueno, al margen de eso, eh, hemos compartido con vos muchas cosas duras en la época del proceso, por eso que es una amistad que se ha mantenido incólume a través del tiempo. Pero bueno, más allá de los mimos que nos estamos profesando y del cariño que obviamente que nos tenemos, faltó olvidar el día que fuimos a pescar y que Carlito sacó una corvina de 4 kilos, pero bueno, eso fue, hoy es un señor juez, mira vos cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero al margen de eso, la idea es que charlemos un poco. Hoy en día tantos mensajes cruzados, tanta confusión que hay con respecto al tema de la pandemia, los malos manejos, las denuncias. Entonces dije, bueno, voy a ir a las fuentes, porque muchas veces uno escucha decir médico sanitarista, pero bien, vos sos un médico sanitarista, estuviste mucho tiempo a cargo de la Delegación Sanitaria Federal en Viedma, entonces como médico sanitarista vos tenés una visión más global, ¿no es cierto? Es como el psicólogo clínico y el psicólogo social. El psicólogo social ve el conjunto y en este caso es lo mismo. Por eso la primera pregunta sería, ¿cómo estás viendo vos esto de la pandemia, el manejo, cómo está interactuando en políticas sanitarias todo esto? ¿Cuál es tu mirada, Carlos? Mi mirada desde el comienzo de la pandemia es crítico, crítica en el sentido de marxista del análisis crítico del conocimiento profundo de Ajá, la cuestión. Eh, en el caso, sabemos que la pandemia se instaló de una forma sorpresiva, aunque si bien desde años atrás se estaba esperando que pudiera pasar, pero de este uh-huh, virus en particular no sabíamos casi nada y seguimos sabiendo bastante poco, aunque más que antes. Eh, en el caso de la Argentina, globalmente consideradas las políticas, no he compartido ni el quédate en casa inicial, ni la forma de actuar del sistema para testear, rastrear y aislar a los contactos. uh-huh. Yo escribí cuando comenzó allá por marzo del año que viene que el quédate en casa era una incitación a favorecer los contagios. Nosotros sabíamos que la pandemia iba a pegar en el conurbano bonaerense y en el AMBA en primer lugar. Y también sabíamos que a los 14 millones de habitantes del conurbano, decirle que se quedaran en su casa
era decirle que se quedara en construcciones de cartón, chapas y plásticos. 3 generaciones en una misma vivienda, sin agua muchas veces, sin servicio, que era realmente una locura que la gente quedara en casa. Nosotros dijimos y escribimos en aquel momento que que la circulación había que restringirla, sin ninguna duda, pero era quédate en la manzana, quédate en el barrio, hacer distintas burbujas, pero no quédate en tu casa. Por el otro Claro. lado, la única forma de contener la circulación del virus era testear, rastrear y aislar, cosa que se hizo con muy poca voluntad y según las intenciones de cada jurisdicción. Así que, resumiéndote, ni el quédate en casa, ni quédate en el hospital esperando a que vengan los pacientes. Había que salir a rastrear, a testear y a aislar a aquellos asintomáticos que andaban por la vida. No nos olvidemos que lo que sí sabíamos en marzo del año pasado era que primero, que todos nos íbamos a entrar en contacto, nos íbamos a contagiar mientras no hubiera vacuna. Tarde o temprano, todos, inclusive ahora, nos vamos a Sí, 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 sí. contagiar si no hay niveles de vacunación. Y Sí, también eso fue lo sabíamos que... que de 1000 Sí, contagiados, 900 ni se iban a enterar, pero iban a contagiar. Esos 900 son los que teníamos que salir a buscar, no esperar que vengan, porque cuando venían con sintomatología ya entran en otro grupo, en el grupo de los 100 en 1000 que tienen síntomas. Y esos 100 en 1000 que tienen síntomas, 80 la van a pasar como una gripe fuerte en sus casas, que le van a durar 15 o 20 días. Pero hay 20 de esos 100, o sea, 20 de los 1000 que tienen que ir a internación. La cuarta parte a terapia intensiva. Y bueno, sí, para eso eso, vos sabés que... sí, 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 permitime, porque vos acabás de decir dos cosas que son fundamentalmente, que son muy determinantes, porque eso se dijo, como bien vos decís, al principio de la pandemia el año pasado, ¿no? Los científicos, los profesionales, los sanitaristas como vos, plantearon de que el 80% se iba a enfermar, iba a pasar como una gripe común, y que una pequeña parte iba a ir a terapia y lamentablemente un pequeño porcentaje iba a morir. Pero a diferencia de otros países, el tema del testeo y la trazabilidad, porque hay gente que otros países han aplicado incluso un sistema de celulares, es decir, como para ir marcando e ir señalando por dónde va. Y la gente asintomática, como decís vos, es decir, esto se supo desde un principio, digamos que esto entonces fue un error, el tema del testeo y el seguimiento fue uno de los, y encerrar una bomba de tiempo. Imagínate vos, claro, en el primer, segundo, tercer, cuarto cordón de Buenos Aires o de las grandes ciudades, tener a la gente encerrada, eso es terrible. Pero es decir, que acá hay dos cosas como para poder marcar grandes errores que no se han aplicado en una política sanitaria con respecto al tema del COVID. sí, está bien resumido de tu parte. De todas maneras, no, yo el otro día decía en Choel, no podemos llorar sobre la leche derramada. Ya está, se hizo Claro, mal, claro, no hubo testeo. claro. Encerramos a la gente cuando no había que encerrarla. En aquel momento también escribimos, después de 2 o 3 meses de ver la experiencia de Israel, que era interesante las cuarentenas intermitentes, esto que queremos hacer ahora. Israel empezó con 4 días, 10 días, 4 días, 10 días. Con eso restringía, pero a su vez testeaba
rastreaba, testeaba, arrastraba y aislaba. Es decir, por un lado controlaba la circulación y por otro lado salía activamente a buscar a los asintomáticos para aislarlos, para que no contagiaran. Ese es el quid de la cuestión de esta, mientras no haya vacuna, que tenemos que tener en cuenta. El tema cultural influye. No, el tema cultural también influye mucho. Viste que acá se juntan varias, es como que si fuera una tormenta perfecta. La poca credibilidad, el hastío de la gente, la poca sensibilidad social empática, viste, yo por ahí apelando un poco a las cuestiones del psicoanálisis o Freud, hay como una pulsión de muerte en muchos sectores de la sociedad y viste que nos diferencia. Entonces, es un combo en el cual es complicado, ¿no? Por ahí aplicar políticas o pedir cuando, bueno, qué sé yo, hubo denuncias, cuando hay poca credibilidad en el gobierno. Acordate, viste, ayer estaba viendo esta chica que se murió de 22 años, a ver, y mientras tiempo atrás veíamos cómo se ufanaban algunas chicas jovencitas, ¿no? Que habían sido vacunadas y que no tenían nada que ver con enfermedades preexistentes. O sea, esto de los vacunatorios VIP, ¿no? Realmente, entonces, ¿cómo bajás línea cuando te encontrás con la poca credibilidad que hay en quienes deben dar el ejemplo? El tema, y a lo mejor esto va para tu análisis psicoanalítico, es que yo no, personalmente entiendo que los gobiernos hayan, el caso del Ministerio de Salud de la Nación, se reservara alguna cantidad de dosis para casos puntuales. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que lo hayan hecho por izquierda, vendiendo una imagen de preocupación por la gente, mientras tuvieron oculto lo que estaban haciendo. Yo entiendo, por eso yo no quiero tener un equilibrio en esto, porque es necesario, el ministro de Salud tiene que tener para una emergencia, poder disponer de algunas vacunas. Lo que no puede es mentirle a la gente. Y estamos en un gobierno absolutamente mentiroso, porque hacia la gente de movida le hubiéramos dicho cuál era la gravedad real de todo esto. Y no le hubiéramos mentido diciéndole que encerrándolo el virus no entraba a la casa, porque es una barbaridad. Y que teníamos suerte que íbamos a tener menos muertos que otras partes cuando tenemos 1.700 muertos por millón en la Argentina y somos de los países que más muertos tenemos por millón. A la gente hay que decirle la verdad. La gente no es tonta. La gente es empática si la sabe decir. Perdóname que te interrumpa. Recién dijiste que anduviste por Chuelochuel. ¿Qué anduviste haciendo por Chuelochuel? Bueno, estuvimos encontrándonos con compañeros peronistas para consolidar una alternativa en la elección a diputado nacional en el mes en las PASO. Así que estás lanzado a la política, Carlos, qué bien. Estamos trabajando con compañeros peronistas que estamos convencidos de que el Partido Peronista de Río Negro no lo puede manejar un grupo minoritario y que no expresa el pensamiento peronista. En este caso, la Cámpora. Nosotros no estamos de acuerdo, creemos que el partido se ha desvirtuado en su conducción, en la elección de sus dirigentes y ha permitido que un sector minoritario se haga de la conducción del partido. Y estamos Borges decía, los peronistas son incorregibles. Peronistas somos incorregibles, decía Borges. Claro. O sea que estás, miramos, pero qué bueno, Carlos, ¿no? Lanzado a una, no sé si llamarla reconstrucción, porque viste que siempre hay una diferenciación que hacen entre el peronismo y el kirchnerismo, ¿no? Es decir, es todo un tema ese.
Sí, reconstrucción no, mi gran amigo histórico de Chipolletti, Lucho Roa, a quien le mando un gran y afectuoso saludo, él habla de recuperación peronista, la recuperación del Ajá. peronismo. Y bueno, hemos conversado en Choel con varios compañeros y bueno, y también a través de las redes y de Zoom con algunos compañeros del Alto Valle, pero nos quedó la presencia a la espera de que aflojen un poco estas condiciones que no favorecen ni debemos favorecer nosotros una circulación que no es indispensable. En este momento, a la gente, a las familias rionegrinas, a las mujeres rionegrinas, a los jóvenes rionegrinos, les interesa la inflación, porque Sí, los sí. sueldos y la plata no alcanzan. Les interesa la pandemia, que en esta segunda etapa está golpeando muy fuerte. Les interesa la inseguridad y les interesa la corrupción. El resto no le interesa. Entonces, creo que es una falta de respeto plantearnos un trabajo político intenso en este momento frente a cuáles son las reales necesidades de la gente. Así que estamos haciendo Mirá qué suavemente, bien. respetando lo que le pasa a la gente. Está bueno que entre tantos contadores, abogados, etcétera, irrumpa un médico, Carlos, ¿no? Es decir, creo que nunca hemos, salvo alguna que otra circunstancia, por ahí la mirada, sobre todo un médico sanitarista que mira el global, el conjunto, qué sé yo, desde la atención primaria ya acuñada en Alma Ata, ¿no? En Ucrania, mis pagos por parte de mamá, es decir, venimos de ahí. Desde ese momento, esta cuestión de mirar la mirada global, de cuidar, ¿viste? Cuidar el grupo, ¿no? Está bueno, Carlos, la verdad que te felicito y ojalá, bueno, se pueda, digamos, avanzar más y tener así un representante como vos en la Cámara, ¿no? Sí, esperemos que sea posible. Vos, ahora que hablaste de Alma Ata y volviendo un poco a lo sanitario, Alma Ata en el año 1978 es el resultado, entre otras, de la experiencia de salud rural que instalamos en la provincia a partir del año 69. En el año Ajá, 69 se produce en Río Negro un quiebre en la forma de concebir la atención de la salud. Digo en Río Negro porque es lo que nosotros hicimos, pero también simultáneamente en otras partes del país. En ese momento tuvimos la convicción de que los hospitales debían dejar de ser el centro de la atención de la salud. Que el hospital no tenía su plena función si la gente no llegaba al hospital, no llegaba por razones geográficas, por razones culturales o por reacciones económicas, o por razones económicas. Entonces, claro. no había que esperar en el hospital a la gente, sino que había que salir a las viviendas que podían depender del hospital y ir vivienda por vivienda haciendo acciones de promoción, protección de la salud y derivación después al hospital. Esto Claro. es lo que se llamó el giro copernicano de los sistemas de salud en la fin de la década del 60. ¿Por qué giro copernicano? Como vos te acordás, Copérnico dijo, la Tierra no es el centro, el Sol es el centro y nosotros giramos Exacto, alrededor de él. claro. En salud es lo mismo. Los hospitales no son más el centro. El centro es lo periférico, las viviendas del área, el área de programa. El área de programa, El claro, área de claro, programa. claro. Ese término, Y, área de programa, lo claro, introducimos por primera vez en el año 69, cuando instalamos los programas de acción rural. Nosotros decíamos, claro.
hasta ese momento el concepto no era área de programa, sino área de influencia. Los hospitales tenían una área de influencia, es decir, gente que les llegaba por su influencia. Nosotros dijimos, no, el hospital tiene un área de programa, tiene una geografía que le corresponde para instalar un acceso personalizado al sistema a través del trabajo en la zona periférica. Y eso fue claro, lo y que eso es dio lo lugar que, a la Mata. claro, claro, y eso es lo que después toma Neuquén cuando lo traen a Perrones y a Elsa Moreno Elsa con el Moreno. plan de salud, con el plan de salud de Neuquén. Porque al fin y al cabo, Carlos, el mejor sistema de salud es evitar que la gente llegue al hospital. Hay que Exactamente. financiar la salud, no la enfermedad. Exactamente. El 75% de las consultas de la gente se resuelven en un nivel muy primario de atención, Claro, claro. sin internación, sin análisis y sin medicaciones, quizá. Sí, sí. No, y además todo el esquema de salud tiene que ver con buen trabajo, buena comida, buen estado mental. Es decir, esos son prácticamente las cuestiones. Carlos, no sé si me queda algo en el tintero, pero ha sido una charla tan grata. Primero porque sos vos, sabés que te quiero un montón. Y segundo porque se ha podido explicar estas cuestiones del sanitarismo y estas cuestiones que tienen que ver, bueno, al fin y al cabo, con cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Si quedó algo en el tintero, te dejo la palabra. Enganchado con esto último que estamos diciendo, siendo que fuimos una provincia de las primeras que visualizó que el tema de la salud estaba en el área de programa, no puede ser que en Río Negro nos hayamos quedado muy lejos de salir a rastrear, testear y aislar a la gente en el terreno, porque tenemos una cultura de salir al terreno. Tenemos auxiliares de enfermería motivadas y preparadas para eso. Tenemos personal voluntario que podía haberse acoplado a esa intención, a una intención que ya está en la cultura de los establecimientos sanitarios de Río Negro. Porque es mucho más fácil adiestrar a un ayudante de auxiliar de enfermería para que haga un rastreo, un testeo y marque el aislamiento, que formar personal de paraterapia intensiva. Acá escuchamos Claro. decir que iban a formar en un mes personal para terapia intensiva que lleva 4 años formarlo. Entonces, Sí, una uno no locura. sabe qué es lo que se está diciendo. Entonces, Sí. hago una convocatoria a esa cultura programática de los hospitales y de los servicios de salud de Río Negro para que tratemos en esta segunda etapa de dinamizar el rastreo, el testeo y el aislamiento para disminuir los contagios, descubriendo a los asintomáticos. Y bueno, yo también creo que fue una muy linda charla, Tony. Sí, claro que sí, sí. Reitero, el placer es mío, Carlos. Bueno, todo lo mejor, ¿sí? En esta etapa que haces, en vez de quedarte en tu casa, ya somos grandes y en vez de quedarnos nos estamos preocupando, yo desde mi modesto lugar del periodismo y vos desde tu lugar de la salud y la política, has decidido lanzarte y reitero, en vez de quedarte solamente con tus caminatas y tu andar en bici a la madrugada por la costanera en Viedma, has decidido lanzarte y me parece bárbaro, ¿viste? Porque al fin y al cabo, el que está vinculado con la salud tiene esta concepción de cuidar, de cuidar al otro. Así que te mando un abrazo muy, muy grande y seguimos en contacto, Carlos, en cualquier momento. Muchas gracias, muy buenos días y un gran saludo a toda tu audiencia. Nos vemos.